Cada uno de nosotros tiene dos edades, la del cuerpo y la del alma. A veces la edad del cuerpo y la del alma marchan parejas, otras veces marchan desparejas. Marchan parejas cuando un ser humano pasa por las distintas etapas de la vida, asimila cada una de esas etapas y con la etapa asimilada pasa a la siguiente con una suma de conocimiento, con una suma de aplomo. Otras veces, las distintas etapas de la vida se pasan trabajosamente y no se asimila cada una de ellas. Entonces, se llega a la vejez sin la maduración espiritual, sin la maduración anímica correspondiente. Vamos a poner un ejemplo de esto. Cada ser humano pasa por diversas etapas en cada existencia. Nacemos y durante 2 años somos bebés. Y durante esos 2 años los padres nos cuidan, nos alimentan, hasta que termina la edad de bebé y empieza la primera crianza, la primera edad de la crianza. Cuando el bebé pasa a ser una crianza pequeñita, hay una crisis de conducta. Los psicopedagogos han notado esas crisis de conducta porque el bebé muere y nace la crianza. Cuando la crianza muere, nace, o cuando comienza a morir la crianza, comienza a crecer el adulto. Cada una de las etapas hace que la etapa anterior desaparezca y lentamente nos sumergimos en la etapa que sigue. De modo que cuando somos adolescentes tenemos que pasar a ser personas grandes, adultos, y tomar nuestra responsabilidad en la vida. Pero si nuestra responsabilidad en la vida nos asusta, si estamos acostumbrados a que nuestros padres nos den todo y nos eviten cualquier problema, cuando nos encontramos que los problemas los tenemos que resolver nosotros, estamos con cierto susto, con cierto miedo, y no entramos a la etapa de persona grande, de persona que tiene que tomar su vida en sus propias manos. Entonces, al no pasar de modo conveniente, al no pasar de una etapa a la otra con madurez, hay lo que en idioma español se dice un desfasaje, una desarmonía, algo no concuerda. Es decir, el cuerpo va envejeciendo, pero el alma fica joven. La psique fica joven y no acompaña al crecimiento del cuerpo. Se considera que casi todos nos tenemos esos arrastres y que una parte de nosotros, ya siendo personas mayores, siendo personas grandes, siempre tenemos algunas cosas infantiles en nuestra naturaleza. Cuando las cosas infantiles, cuando la inmadurez es muy fuerte, se nota mucho, llegamos a la vejez inmaduros y seguimos siendo casi crianzas en la vejez. Todos conocemos estos casos. Hay mujeres y hombres que han llegado a una edad madura, pero su comportamiento no es el de esa edad. No acompañó el crecimiento del cuerpo, el crecimiento psíquico. Entonces nosotros encontramos esas conductas que no son las apropiadas. Cada uno de nosotros tiene algunas fallas respecto a esto. Es muy difícil encontrar personas de una total armonía entre el crecimiento del cuerpo y el crecimiento psíquico. Esas personas son de gran madurez, pero no solamente de gran madurez intelectual, también son de gran madurez de conducta, de madurez espiritual. Hasta hay hombres de gran talento, hombres y mujeres de gran talento, que tienen en su característica, en su naturaleza, aspectos infantiles.
La historia ha recogido todas esas experiencias y esto es objeto del estudio de la psicopedagogía infantil. Los que se ocupan de la educación de los niños tratan de que en la niñez las experiencias se asimilen todas para pasar a la adolescencia con la madurez adecuada. Y la adolescencia tiene que ser asimilada de tal manera que cuando pasamos a la mayoría de edad, cuando ya somos adultos, haya una armonía entre el crecimiento físico y el crecimiento psíquico. Por eso, nuestra conducta detecta la edad del alma y la del cuerpo. Y por eso, una persona grande, una persona que ha llegado a la vejez, puede ser tachada de infantil, puede ser designada como inmadura. Y efectivamente, una buena parte de nosotros tenemos esos aspectos inmaduros. De más está decir que la teosofía acepta esa dualidad para el ser humano. La teosofía acepta la dualidad de cuerpo y alma y dice que no hay ninguna explicación satisfactoria del ser humano si no aceptamos que el ser humano está compuesto de dos elementos, de materia y de espíritu, de cuerpo y de alma. El cuerpo da la base biológica para las experiencias del alma. Y el alma, el ser psíquico en nosotros, experimenta a través del cuerpo, realiza experiencias, a través de los 5 sentidos, explora el mundo exterior, los sentidos llevan información al mundo interior y la mente crece, la mente se desarrolla si esa experiencia que viene del mundo interior es aceptada de un modo maduro. Pero si hay, lo que decíamos hasta ahora, inmadurez o el crecimiento de la mente y el crecimiento del cuerpo no están parejos, ocurre en la conducta de los seres humanos esas anormalidades que hacen que tengamos neurastenias, que tengamos histerias, que no estemos muy adaptados para la vida social, etc. Luego hay en el hombre un compuesto. Por un lado el hombre es un animal y por otro lado es una razón espiritual. Por el lado del ser animal no nos diferenciamos mucho del resto de los animales. Los animales, como nosotros, si no hacemos actuar nuestra mente, tienen instintos básicos. Los animales, pues, se mueven con sus instintos para desarrollar la propia vida y para desarrollar la especie. Para desarrollar la propia vida se come. El instinto de comer es un instinto natural. Cuando el bebé nace, nadie le enseña a ponerse en el pecho de la madre y tomar la leche de la madre. Eso se nace sabiéndolo. Es un instinto incorporado a la vida animal. Y en eso no nos diferenciamos de ningún animal. Cuando a los 13 o 14 años llegamos a la pubertad y hay un desarrollo del sexo, nadie nos enseña a ejercer el sexo. Eso también es instintivo. Y lo compartimos con todos los animales. ¿Qué no compartimos con los animales? El alma racional. Porque los animales siguen ciegamente al instinto, pero el hombre es un ser que se conoce a sí mismo, conoce los demás, conoce la naturaleza, conoce las leyes de la naturaleza, la evolución y determina su propia vida. Por eso, de los seres de la naturaleza, el ser humano es el único que tiene una cantidad de libre albedrío, una cantidad de libertad. Por ejemplo, un animal no viola nunca, un animal macho no viola nunca a una hembra, espera que la hembra entre en celo. Pero un ser humano viola a las mujeres, puede violar mujeres, pero ese mismo ser humano también puede ser casto, puede practicar castidad y puede transmutar su energía sexual en energía espiritual. Eso depende de cada uno de nosotros. El ser humano es un ser aparte de los animales
porque tiene un alma inteligente, un alma que reflexiona, un alma que se conoce a sí misma. Todo tiene un alma en la naturaleza y todo tiene vida. Pero recordemos lo que nos dice Schopenhauer acerca de la conciencia humana. Esto lo he dicho aquí mismo en este salón en otras oportunidades. Todo, nos dice el ilustre filósofo alemán, todo tiene conciencia, pero el hombre es el ser que tiene conciencia de su propia conciencia. Es decir, la lente de su inteligencia está dirigida hacia la inteligencia misma. Él tiene mismidad. La reflexión, cuando pensamos somos reflexivos. Se dice fulano es reflexivo. Ser reflexivo significa flexionar, hacer una flexión de la inteligencia que está dirigida hacia afuera, dirigirla hacia adentro. Y somos capaces de examinar con nuestra inteligencia nuestra propia inteligencia. Esta es la facultad del ser humano, ser autoconsciente, ser un ser consciente de sí mismo y por tanto dueño de su existencia. Porque si somos voluntariosos, si somos capaces de dominar las circunstancias externas, podemos trazar una vida y podemos llamarnos los arquitectos de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Ahora vamos a ver a grandes rasgos, porque mañana y los demás días tengo que hablar más de esto. Vamos a ver un poco sobre la historia del alma y del cuerpo desde el punto de vista de los estudios de teosofía. Diré que la teosofía es un cuerpo de doctrina, tiene enseñanzas fijas respecto a la evolución, a la naturaleza, al ser humano, al desenvolvimiento espiritual del ser humano. Tiene enseñanzas fijas y preciosas. No es algo nebuloso y vago, sino que es algo bien preciso, es un cuerpo de doctrina, la teosofía. ¿Cuáles son las enseñanzas de la naturaleza y origen del alma humana? El alma humana viene del alma universal. En la naturaleza vamos a encontrar que todos los procesos son inteligentes y llevan a una meta. Hay que ser muy desatento, hay que estar con poca atención para no ver que toda la evolución universal lleva a la perfección de todo lo que existe en la naturaleza. Desde el hombre de la edad de piedra al hombre moderno, la naturaleza ha trabajado con la humanidad. Desde el mastodonte hasta el elefante moderno, la naturaleza ha trabajado y ha perfeccionado la forma. La naturaleza ha perfeccionado la forma y la inteligencia, al tener mejores formas, ha tenido más capacidad para desarrollarse. Por eso, hasta el día de hoy se sigue usando el aforismo científico de que la naturaleza procede de lo simple a lo complejo, de lo imperfecto a lo perfecto. Y ese plan de perfección de la naturaleza es porque detrás de la naturaleza hay un alma inteligente, un alma universal inteligente. Y detrás de nosotros hay un alma inteligente. A veces no la escuchamos, no le hacemos mucho caso, pero en todo caso, si nuestra mente, si nuestra psique estuviera tranquila y sin pasiones, nosotros veríamos cómo la inteligencia habla, lo que los teólogos llaman la voz de la conciencia. Esa voz habla siempre, pero la escuchamos o no la escuchamos, inclusive a veces no nos conviene escucharla, y cuando nosotros no queremos escuchar nada, cerramos los oídos. Cuando no queremos escuchar una voz inteligente, la voz de la conciencia, cerramos los oídos de la mente, porque la mente también tiene oídos y también esos oídos pueden fecharse y ya no escuchamos la voz de nuestro ser superior.